Continuando con nuestro programa, dará comienzo la conferencia magistral El progreso contra la esclerosis múltiple y otras enfermedades del cerebro, que nos hará el honor el doctor Stephen Hauser de darla el día de hoy. Good. Well, I would begin by Voy a comenzar thanking agradeciendo a todos. Realmente me siento sobrecogido por los comentarios que tanta gente hizo para mí en esta mañana. Es difícil poner en palabras lo difícil que esto es para mí. Ojalá mi madre estuviera aquí conmigo. Ahora tiene 98 años de edad. Y conforme escuchaba todos estos comentarios, me decía yo, cuando esté de regreso en el hospital en San Francisco el viernes, voy a tratar de ser lo más cercano posible a la persona que todos ustedes describieron. Muchísimas gracias, de verdad. Es una barra muy alta realmente tratar de lograr esto. Es un gran honor que siempre voy a guardar en mi corazón y, como dije anteriormente, espero que se vuelva una introducción a la Academia Nacional de Medicina de México y solamente el inicio de nuestras interacciones conjuntas. Y gracias especiales a Manuel, a quien conocí hace casi 12 años, casi toda una vida, en una convención de bioética para las Américas. Yo representaba al gobierno y en la comisión en esa reunión. Y esa era una reunión completamente diferente. Se nos responsabilizó por parte del presidente Obama muy recientemente la investigación del abuso tan terrible de la ética que ocurrió en Guatemala, financiada por los precursores de los Institutos Nacionales de Salud en los Estados Unidos. 2% del presupuesto y violación ética, que podríamos pensar que eso jamás ocurriría en estos días, pero en una segunda investigación que llevamos a cabo nos hizo todavía más consciente que es inimaginable, pero ya no imposible hoy en día. Así que siempre hay que estar pendientes. Y Manuel vino a una de nuestras reuniones en el 2016, y esta fotografía del lado izquierdo abajo es esa foto de la reunión del 2011, perdón. Soy el segundo de la izquierda a la derecha y tú estás más cercano al centro. Pensé que sería interesante, que si tienen todavía energía y tiempo, escuchar un poco sobre la autoinmunidad en esclerosis múltiple y el progreso que se ha llevado a cabo. Y trataré de hablar en una forma general, de manera que
hable sobre immunology, as well inmunología, as pero multiple también sclerosis esclerosis and múltiple autoimmune y diseases, las and enfermedades then autoinmunes, close y cerrar by después speaking about how I think the future con lo of que our yo considero es el organizations futuro de might nuestras look, and the experiments organizaciones that we are doing, y as los Manuel experimentos que said, at estamos the haciendo, Weill como Institute dijo for Manuel, en el Neurosciences, Weill Institute and de an organization Neurociencias, called una NeuroHub at UCSF. organización que se llama NeuroHub en And I'll make a couple of UCSF. points about Y voy a multiple sclerosis presentar and puntos autoimmunity in sobre general. esclerosis múltiples y autoinmunidad en Earlier general. treatment is El tratamiento temprano And I es think siempre that we are mejor, going to move y to a creo que place vamos a ir where we caminando are hacia el lugar en considering donde estemos serious considerando autoimmune diseases las like we enfermedades think about autoinmunes cancer, graves with como si induction, fuera el maintenance, cáncer, and con una monitoring inducción, regimens, mantenimiento rather y than treating the target, starting with something inducción, mild tratamiento y and more mantenimiento, en serious than lugar de more serious. empezar con algo And I'll más show you the pequeño e ir evidence in multiple subiendo. Y sclerosis les voy that a this is mostrar la really evidencia en makes a esclerosis profound múltiple, difference en el sentido de que for esto genera patients, una and profunda also diferencia speak para los about what's pacientes. Y happening también in other hablaré de lo autoimmune que diseases ocurre in en this otras area. enfermedades autoinmunes en esta área. So, as Entonces, everyone who has como read todos Harrison's los que han textbook knows, leído el libro de multiple Harrison, sclerosis is a la chronic, esclerosis múltiple es una multifocal enfermedad CNS crónica disorder multifocal del myelin sistema loss nervioso that we know central que now for causa la certain pérdida de is mielina, que autoimmune, ahora sabemos de cierto que es de origen and then autoinmune, y progressive que luego neurodegeneration. That's a common tiene theme, una I think, in neurodegeneración all progresiva, y eso es algo autoimmune común diseases, de that todas las there's enfermedades inflammation autoinmunes. Hay and inflamación then y failure of luego tissue repair, falla and then de reparación progressive tisular y luego loss of pérdida function. You see progresiva that de in la our función. Y patients lo with vemos en rheumatoid nuestros arthritis, pacientes right? con artritis The reumatoide, que disease is burned out. They don't have cuando hot joints. las Their joints enfermedades are están ahí, ya no progressively tienen las articulaciones calientes, pero unusable. progresivamente llegan a estar en disfunción las There is a articulaciones. strong genetic Hay una predisposition predisposición muy fuerte de even tipo stronger genético, pero influence of incluso environment. And más as you've heard this influencia de morning, parte del Epstein-Barr ambiente. Y como virus escuchamos esta mañana, el virus de is the, Epstein-Barr let me just- the Epstein-Barr virus el virus de is Epstein-Barr the major es culprit that we el have. culpable Now, principal que tenemos. would a common ¿Por infection qué like una Epstein-Barr infección virus común cause como a la del relatively virus de rare Epstein-Barr causa problem like multiple un sclerosis? problema Why would only relativamente one in raro como la 700 esclerosis people múltiple? ¿Por who qué have uno Epstein-Barr en virus 700 have que, multiple sclerosis? I que think ha are tenido beginning to have an infección answer to por that. I'll show you some of EBV that data. desarrolla esclerosis This is múltiple? Y true les voy a for mostrar MS alguna and for evidencia que lo other explica. autoimmune Esto diseases as aplica well. para The esclerosis prevalence has múltiple, pero increased. para otras enfermedades autoinmunes. La And in prevalencia ha nations that are aumentado, y las undergoing naciones que rapid están urbanization, sometidas a one of una the most urbanización important muy rápida, una de las questions principales in autoimmune preguntas science en la is ciencia how are the autoinmune demographics es and risks of cómo autoimmunity la changing demografía y in los those riesgos cultures. de Certainly in enfermedad the United autoinmune States, está we dándose en los think that Estados Unidos. ¿Y MS por qué has crece? En los Estados tripled in Unidos frequency, and hemos most of pensado that que increase has been la in esclerosis women múltiple over se ha the last triplicado 100 en years. los últimos años y se ha My debido slides y seem to be se ha moving on producido en their los own, últimos 100 años. so hardly any Parece attention going back. que las diapositivas están moviéndose This is solitas, true así for que una some autoimmune disculpa. diseases that Esto women aplica seem para to have a algunas enfermedades special autoinmunes risk. y en donde las mujeres tienen particular 100 years alto ago, riesgo. MS Hace was 100 equally prevalent años, in men and women. Now la it's more than 3 esclerosis times múltiple more era prevalent tan in equivalente en hombres y women. mujeres, y ahora es 3 Is veces that más because women are living prevalente lives more en closely to mujeres? men? We Quizá really porque don't están know. las mujeres It's a fact. viviendo what I'll más o now menos show el you mismo is that número de años que los hombres. No lo remarkably sabemos, effective pero treatments now pensamos. exist, Y ahora and MS is one existen of the great tratamientos success muy stories in efectivos, y neurobiology. la And in esclerosis part, múltiple it's es because una de the las más disease is at importantes, y en least parte porque partially la enfermedad lower es, hanging fruit than brain diseases, digamos, because much of the digamos, la autoimmune fruta que se puede in alcanzar MS con las manos de begins in todas the las peripheral enfermedades blood system, del sistema nervioso, those are porque more empieza en easily las manageable. cuestiones We didn't know this 20 years ago. periféricas, y esto, por supuesto, no lo sabíamos hace 20 As años. I said a little bit earlier, Como it dije was really the dark ages in the anteriormente, en la 1970s. era Neurology oscura de los services años that 70, en mostly we had neurología, internal medicine services teníamos where servicios de neurologists medicina worked. interna en donde los We had neurólogos bathtubs trabajábamos. on the Teníamos neurology tinas
trajes en el piso de neurología. Se le pedía al personal meter a los pacientes en trajes de baños en agua caliente, en las tinas, y si los síntomas empeoraban, tenían sensibilidad a la calor y tenían ES. En los años 70 era solamente un rumor y ya se había desarrollado algo de tecnología para los años 70 y estaban utilizando resonancia sólida para revisar esto, pero mucho después vienen los beneficios de la tecnología. Hollywood siempre será lo primero, pero la medicina debería estar en segundo lugar en términos de nuevas tecnologías, no solamente Hollywood. Lo que sí sabíamos es que había anticuerpos diagnósticos en el líquido cefalorraquídeo en personas que tenían esclerosis múltiple. También con otras inflamaciones, pero los bandas oligoclonales, que son los anticuerpos del líquido cefalorraquídeo, que son muy específicos, son diagnósticos, así que cuando hacemos una punción lumbar, incluso en aquel entonces lo podríamos identificar. Pero también hemos enseñado que los anticuerpos eran diagnósticos, pero eran completamente irrelevantes para la enfermedad. ¿Y por qué pensábamos eso? Bueno, porque los modelos animales murinos demostraban sin duda alguna que la inflamación cerebral experimental podía transferirse de un ratón enfermo a uno genéticamente idéntico con linfocitos T, pero nunca con linfocitos B. Los linfocitos B son los linfocitos C que se desarrollan en plasmacitos y generan anticuerpos. Y esto es una característica clave aquí, en que cuando pensamos en los errores que cometimos en tantas áreas de la medicina, ha sido una sobreconfianza en modelos de enfermedades que no necesariamente recapitulan lo que sucede realmente en los seres humanos. Y uno de los principales avances es la tecnología iPSC, la tecnología de células inductoras, que nosotros en nuestro laboratorio por primera vez teníamos células y modelos de órganos humanos, de enfermedad humana, que esperamos, y tengo la confianza, como ya se ha demostrado que es cierto, nos dirigirá más a respuestas correctas para la enfermedad humana. Fue una parte de mi carrera muy importante romper con este concepto en el periodo de 20 años. También había un nihilismo periférico cuando nuestros grandes mentores en aquel entonces decían que ni siquiera deberíamos tratar de buscar tratamientos porque no sabíamos lo suficiente. Pero eso es difícil decírselo a un paciente que está sufriendo. El mundo ha cambiado y haber sido testigos de este cambio ha sido formidable. Esta es una representación en donde la eficacia está en el eje vertical y seguridad en el horizontal. Y lo que queremos es una terapia que sea sumamente segura, pero también muy eficaz. Esa es la esquina derecha superior de esta imagen. Y empezando en 1990, la primera terapia fueron desarrolladas. Modulaban, pero no suprimían el sistema inmune. El interferón tipo 1, por ejemplo, el Copaxen. 10 años después, en el 2005, la terapia oral empezó a desarrollarse. Los inhibidores de 5,1-fosfato que bloqueaban la salida, otros fármacos inmunomodulatorios. Y el primero anticuerpo monoclonal, natalizumab, que es un medicamento antiintegrina que bloquea la capacidad de los linfocitos de entrar a los órganos como el cerebro, por ejemplo. También hubo una tercera línea de tratamiento de medicamentos mucho más peligrosos, quimioterapias tradicionales que se daban para trasplante de médula ósea. Parecían ser más efectivas, pero tenían
un origen de seguridad muy poco confiable. E incluso hace una década el tratamiento era tratamiento a blanco. Empezamos con un tratamiento moderado y los pacientes tenían ataques a los 6 meses del tratamiento y entonces se subía al siguiente nivel y así sucesivamente. Cuando el natalizumab salió al mercado en el 2003, tan pronto salió al mercado, era claro que algunos pacientes estaban desarrollando una infección cerebral terrible causada por el virus JK que causaba esta encefalopatía y tuvo que sacarse del mercado y no fue sino hasta que se desarrolló una prueba sanguínea que pudo identificar a las personas, es decir, casi 45% de la población que no tiene evidencia del virus preexistente en sus respuestas del sistema inmune y no desarrollaban PML. Ahora, si bien este fármaco era preocupante, todavía podría utilizarse para algunos pacientes. Y como escucharon, mi carrera se ha basado en el desarrollo de una nueva clase de tratamientos tomadas prestadas de otros usuarios de medicamentos ya disponibles. Tratamientos que atacan las linfocitos B, por ejemplo. Y hay otros que son muy buenos en términos de seguridad y eficacia. Y esto ha dado como resultado cambios en las formas como el mundo trata la esclerosis múltiple. En lugar de hacer tratamiento al blanco, hacemos tratamiento de alta eficacia. Y quiero mostrarles la efectividad de estas terapias celulares en este estudio, que fue el estudio pivote que dio como resultado la aprobación del ocrelizumab en 2017 por primera vez y ahora en todo el mundo. La variable clínica primaria de inflamación cerebral focal o fuga de gadolinio, de metal pesado, a través de una barrera cerebral inflamada que ataca a las personas cuando desarrollan debilidad en coordinación, dificultades en la función vesical, dificultades visuales y demás. Estos son estudios globales. Pacientes con resonancia presentaban muchas lesiones y alrededor de 2 de ellas eran con realce de gadolinio, lo que quiere decir que era muy activa comparó interferón con ocrelizumab y durante el periodo de 2 años del estudio pivote, el interferón fue bastante efectivo, reducía la inflamación cerebral en el 75%, y ya lo sabíamos. Pero ocrelizumab fue más de 99% efectiva. Y esto lo dijo Hal Barron, que fue jefe de un instituto médico en el área de Bayer y se estaba haciendo el desarrollo clínico de Genentech. Esto es el efecto más grande que hemos visto en un estudio clínico humano desde la era de los antibióticos. Más de 99% de reducción de inflamación focal después de 2 años, y todos los pacientes en ambos grupos tenían la opción de recibir el fármaco y lo hicieron. Y lo que observamos aquí son los beneficios que permanecieron en el grupo de ocrelizumab desde el principio del tratamiento, pero lo mismo en el otro grupo de tratamiento tardío, más este no fue tan bueno como lo es en el tratamiento temprano. ¿Qué hay sobre reducción de recidivas o recaídas? Los pacientes podrían tener 1.3 recaídas en los últimos 2 años y, de nuevo, hubo un efecto del ocrelizumab que fue mucho mayor que el de interferón, pero no tan superior. Todavía había 1 de cada 7 pacientes que tenía algo que causaba la recaída y se debía a la inflamación, áreas pequeñas del cerebro que no podíamos ver, la enfermedad en la médula espinal y este fue el caso para algunos pacientes en donde tenía una pseudo recaída, en donde había cambios
en la función de los pacientes debido al calor o enfermedad, como esa prueba de la tina de baño hace muchos años con baño caliente. Y conforme el estudio progresa, es claro que para los años 9 y 10 los pacientes llegan a tener un ataque cada 50 hasta 100 años. Nada más, cada 50 o 100 años. ¿Por qué los tratamientos anti-CD20 tan seguros? Necesitamos las células B para que produzcan anticuerpos, para que se comuniquen con las células T, porque estas son las generales del sistema inmune. Y la razón quizás se deba a que los precursores tempranos de las células B no están afectados, no tienen CD20 en la superficie, así que las células B siempre se están repletando. Y la célula más vieja o la nueva, los pasos de diferenciación más nueva en plasmablastos y plasmacitos son CD20 negativo. Entonces, en la exposición inmune que genera la presencia de inmuno se preserva en estos casos y por eso quizá ocurre así. No escribí esta historia en el libro, pero como mencioné anteriormente, empezó con intentos diferentes para tratar la esclerosis múltiple, para desarrollar un mejor modelo. No fue fácil, es un primate pequeño de las montañas de Sudamérica, del tamaño de un conejo de las Indias, que fue inmunológicamente único, y esto lo pueden leer en el libro, pero que nos permitió hacer todo el desarrollo de tecnologías especificadas que fueran lo más cercano al humano y que fueron desarrollados previamente en ratones modificados. Y después de una década de ir construyendo esta caja de herramientas, un becario de postdoctoral de Italia revisó y encontró el esquema inmunizante mejor para crear un modelo que fue por primera vez indistinguible de la ES humana en términos del daño tisular. Y este es uno de los momentos más dramáticos de toda la historia. Y aquí pueden ustedes observar, no sé si pueden ver la flecha aquí, perfecto. Aquí tenemos un axón que debería tener mielina electrodensa oscura a su alrededor, pero ese axón está explotado, digamos, un proceso que le damos desmielinización vesicular que se agrega como detergente en diferentes burbujas. Y esta es la patología de la esclerosis múltiple humana, y esa era la patología que vimos por primera vez en este primate. Luego le dedicamos 3 años a transferir células T de un primate a otro, y lo único que transferíamos era la inflamación, pero no desmielinización explosiva vesicular. Y otro becario de postdoctorado de París dijo, un día que andábamos en un barco, dijo, a lo mejor son las células B, a lo mejor tiene que ver con esas bandas oligoclonales de líquido cefalorraquídeo. Así que regresamos al laboratorio y en el curso de 3 semanas pudimos compartir que los anticuerpos eran positivos en estas, digamos, ampollas tipo detergente, y que había células B en la vecindad. Y si recuerdan, a un colega de Nueva York que sigue trabajando, desarrollamos este mismo tejido humano y encontramos lo mismo, pero en el primate los anticuerpos estaban dirigidos a solamente con lo que inmunizábamos con una proteína de mielina al primate, pero en los humanos los anticuerpos estaban dirigidos a muchas proteínas de mielina, es decir, de la mielina, perdón. Es decir, que el sistema inmune del paciente se había inmunizado a toda la mielina. Eso significa que hay una inmunoterapia muy selectiva, por lo menos en esclerosis múltiple, que no había sido posible antes. Así que regresamos a los pacientes y hay partes de la historia que muestran cómo funciona la serendipia. El primer anticuerpo monoclonal llevado a uso clínico fue el rituximab en 1997, y el rituximab resultó ser
clonado por mi colega. Y simplemente no se podía inventar una historia así. Y cuando el gobierno federal dijo que era imposible biológicamente, y todo el mundo sabía que la esclerosis múltiple era causada por células B, tuvimos que tomar una segunda ronda para tener una segunda prueba y ver si al bloquear estas células tenía algún efecto sobre los pacientes. Y buscábamos inflamación por resonancia en un estudio muy pequeño y la FDA dijo, esto es peligroso, necesitas hacer el estudio todavía más pequeño. Lo único que queríamos era ver un poquito de efecto que justificara un estudio mayor. Y el momento más importante surgió un viernes en la tarde, a las 3 de la tarde, en la última semana de agosto de 2006. Una hermosa tarde en donde quitamos el cegamiento del estudio por primera vez y la naturaleza nos reveló un secreto en una forma de la más hermosa posible. Y nos mostró a sorpresa nuestra que en los pacientes tratados con rituximab, casi de inmediato, perdían toda evidencia de inflamación focal. Y luego, esto nos enseñó dos cosas. Primero, que teníamos algo que podría ser útil para las personas, pero en segundo lugar, que nuestras ideas eran parcialmente equivocadas, porque si fueran los cuerpos los culpables, le tomaría mucho más tiempo y el beneficio no lo veríamos como lo conocemos ahora a las 2 semanas de empezar el tratamiento. Tenían que ser las células B mismas y a lo mejor estaban haciendo algo más que producir solamente anticuerpos. El rituximab es una molécula vieja, 40% de ratones, 60% de humanos, así que necesitábamos construir una molécula con características más favorables, que fue lo que se hizo. Se diseñaron varias. Y luego los estudios clínicos globales, que siempre son mejor para los profesionales, y la industria es excelente, los académicos no son los adecuados para hacerlo. Pudimos justificar los datos de ocrelizumab y luego de alemtuzumab, que dio lugar a su aprobación en el 2017 y 2020. No sabemos con seguridad, dado que el rituximab es el más barato, es el fármaco más frecuentemente utilizado en esclerosis múltiple en todo el mundo, aun cuando no haya sido aprobado por ninguna agencia regulatoria en todo el mundo. Pensamos que 750,000 pacientes están siendo tratados con este tratamiento y el registro de seguridad sigue siendo muy bueno. Entonces, ¿cómo funciona? Inicialmente pensamos que esto se debía a autoanticuerpos. Y como saben, las células B, cuando llegan al tejido blanco, en este caso un nervio mielinizado, y se estimulan, se vuelven estas grandes células plasmáticas que producen anticuerpos en una velocidad increíble. Una célula plasmática puede causar 15,000 anticuerpos, 1,500 anticuerpos al minuto. Y entonces no era el caso, quizá los autoanticuerpos. Y si enfocamos nuestra atención en el mundo de la esclerosis múltiple a nivel mundial, tratando de entender la presentación de antígenos, entonces las células B no solamente producen anticuerpos, sino que son las células profesionales de presentación de antígenos. Toman el antígeno y el antígeno más sensible, en donde está la molécula superficial, tienen células que interactúan, y esta interacción que considera estas mismas moléculas. Pensamos que esta pudiera ser un mecanismo por el inicio tan rápido, y cada vez más evidencia de Roland Martin en SURE que está sustentando esta idea. Pero otro principio es que conforme aprendemos más de nuestros estudios clínicos, como lo que hemos aprendido también del laboratorio, subsecuentemente se ha encontrado que las células B no solamente se esconden en el cerebro, sino también en las meninges, particularmente
particularmente en el revestimiento profundo de la meninges fuera del cerebro. Y estos conglomerados de células B producen citocinas, radicales libres y anticuerpos, y donde se encuentran en estos conglomerados de células B hay neurodegeneración y desmielinización por debajo de la corteza del cerebro. Entonces, en esclerosis múltiple, la capa de neuronas corticales está perdida. Estos estudios cambiaron nuestra forma de pensar sobre la fisiopatología de la enfermedad en forma radical. Pensamos en ES y las enfermedades autoinmunes, empezando con un pródromo que todavía no entendemos muy bien, pero el Epstein-Barr es muy importante ahí. Y luego tienen fases de enfermedades recurrentes por inflamación focal y degeneración. Y yo pensaba, claro, que si pudiéramos detener esta fase de recidiva, la degeneración no ocurriría. Y pensábamos que esto ocurriría. Los pacientes podrían estar protegidos. Y esta es una medida de discapacidad. El EDSS 0 significa normal, 3 estamos caminando con una cojera, y 6.5 necesitamos muletas, y 7 ya necesitamos silla. Y pensábamos que si podíamos suspender o interrumpir la enfermedad tempranamente, lograríamos que los pacientes estuvieran estables, pero ese no fue el caso. Encontramos que cuando deteníamos la enfermedad recidivante por completo, había una progresión sutil que denominamos silenciosa, que no podíamos ver porque los pacientes tenían ataques, perdían la visión y mejoraba, tenían descoordinación y mejoraban, etcétera. Así que este concepto de que la progresión lenta e insidiosa de discapacidad era la característica de ES en toda la panorama de la enfermedad era nueva. Este concepto. Y otra lección que solamente podíamos aprender de un estudio clínico. Y también cambió completamente nuestra forma de pensar sobre la enfermedad, de que ese es un problema unitario con inflamación y neurodegeneración como parte importante en el curso de la enfermedad, que puede durar entre 60 o 70, 80 años, porque la enfermedad de esclerosis múltiple suele presentarse de inicio en personas jóvenes. Así que necesitábamos abordar los dos lados de la moneda si queríamos corregir la esclerosis múltiple. Y casi no sabíamos nada de esta fase premonitoria y estábamos muy atrasados en términos del cambio de la autoinmunidad en esclerosis múltiple porque no teníamos los biomarcadores que necesitábamos. Antes de empezar a hablar de ello, déjenme dar unas palabras sobre genética. Aquí podemos apreciar que los genes involucrados en la susceptibilidad de ES, y son 232, son en su mayoría genes del sistema inmune. La inflamación, el riesgo de ES está causada por el sistema inmune a un nivel de activación distinto. Apenas marzo, abril, nuestro consorcio encontró este gen en experimentos que se ha utilizado en agregados de 1.700 pacientes en el mundo, más controles en todo el mundo. El primer gene, que está en el cromosoma 2, está asociado con la disperilina, que es el locus de la distrofia muscular, pero es el mismo gen digital en esa área. Y es una enfermedad, pero es un gen cerebral, no del sistema inmune. Así que resulta muy interesante y creo que aplica esto para muchos estudios genéticos en enfermedades. Los genes de riesgo en enfermedades autoinmunes son genes autoinmunes y estas variantes también se ven con diferentes sabores en otras enfermedades autoinmunes. Pero los genes de riesgo son del sistema inmune. Pero los genes de severidad son genes cerebrales en esclerosis múltiple. Y es probable que cuando estamos jóvenes y tenemos resiliencia y otras vías potenciales que se utilizan gradualmente,
Estos son genes de resiliencia y descubrir los cambios genéticos exactos es quizá lo que dará lugar a los tratamientos contra S progresiva y también a otros trastornos progresivos. Pero la genética no es suficientemente específica. Hay mucho traslape entre las personas con riesgo y personas con la enfermedad para utilizar la genética y predecir quién va a desarrollar la enfermedad o no. Básicamente son los anticuerpos serológicos lo que han generado la diferencia en la autoinmunidad. Y muchos de todos ustedes saben que, por ejemplo, el lupus sistémico eritematoso, hay una progresión muy clara en el desarrollo de autoanticuerpos que predicen la enfermedad. Empiezan con ANA y luego otros autoanticuerpos que son menos específicos y luego los malos actores, los anticuerpos antifosfolípidos, anti-SME, antiproteína ribonucleótida. Así que empieza con un anticuerpo y luego empieza lo demás y empieza la enfermedad clínica, pero durante el prodromo estos anticuerpos están percolando. En diabetes tipo 1 es similar, es GAT65 o insulina y luego el otro. Así que tenemos ambos. Y luego hay otro anticuerpo y luego empieza a desarrollarse la enfermedad. En artritis reumatoides, los anticuerpos citrulinados contra diferentes proteínas y el factor reumatoide y otros autoanticuerpos. Así que hay una cascada de autoanticuerpos, pero el curso en tiempo es diferente en diferentes pacientes y en la enfermedad. En lupus es de 9 años la formación de estos anticuerpos antes de que empiece la enfermedad. En diabetes tipo 1 es 9 meses y en artritis reumatoide son como 20 años. Pero no hemos tenido un marcador serológico como ese para personas que tienen esclerosis múltiple. Pero esto es una evidencia muy importante de que la autoinmunidad empieza con una respuesta enfocada y luego se disemina. Y en esclerosis múltiple o en M sabíamos que la actividad era en contra de varias cosas. En artritis reumatoide, los investigadores tuvieron el valor y también los pacientes tuvieron el valor de experimentar con terapias inmunes activas antes de que empiece la enfermedad, en un momento cuando solamente tienen 2 autoanticuerpos positivos. Algunos tienen artralgias, pero no artritis todavía. Y en este estudio, en donde solamente administraron una dosis de un anticuerpo anti-CD20, que es el rituximab, una cuarta parte de los pacientes que recibió este tratamiento desarrolló artritis reumatoide después de 2 años y una cuarta parte de los pacientes que recibieron el placebo lo desarrolló después de 1 año de recibirlo. ¿Qué habría pasado si hubieran continuado con la dosis? Más increíble es el tepelizumab. Es un tratamiento anti-CD3, un anticuerpo pancelular en diabetes tipo 1. Un niño de 8 años que tiene 2 autoanticuerpos diabéticos con alto riesgo genético y un hermano o un miembro de la familia nuclear con diabetes tipo 1. Estos resultados fueron espectaculares. Una dosis única de un anti-CD3 en diabetes tipo 1 a los 12 meses, 7% de estos pacientes desarrolló diabetes tipo 1 comparado con 43% de los receptores de placebo. Así que incluso en esta etapa en donde empezamos a tratar la enfermedad antiinmune antes de que empiece, es maravilloso, pero necesitamos biomarcadores sensibles y específicos. Déjenme explicarles. ¿Tengo 10 minutos más cómo vamos en tiempo? ¿Bien? Tuvimos una gran oportunidad de explorar
el repositorio de suero de la defensa de personal y empezaron a obtener sueros de todos los reclutas de soldados y tienen toda esta información de cada uno de ellos, y eso así como empezamos a aprender sobre la importancia del virus de Epstein-Barr en EM utilizando este repositorio. Así que utilizamos un abordaje similar para interrogar a 250 personas que desarrollaron EM que no habían tenido la EM cuando se tomó la primera o segunda muestra, y la comparamos con una población control comparable en estos pacientes y que estuvieran demográfica y etariamente comparable. Y cuando hablo de esto, nuestro becario postdoctoral y nuestro profesor Michael Wilson y mi amigo Michael Wallen del Instituto de las Fuerzas Armadas, utilizamos los protocolos de tamizaje de todo el proteoma humano para estas personas para medir en una forma de alto rendimiento los autoanticuerpos contra todos los péptidos de todas las proteínas del cuerpo humano. Y utilizaron esta biblioteca o librería para perfilar la interacción anticuerpo-antígeno en una inmunoprecipitación y secuenciación para identificar las proteínas de interés. Y aquí tenemos los resultados. Lo primero que vimos, que fue bastante sorprendente, fue que nuestras respuestas de anticuerpos son increíblemente consistentes en el tiempo, no cambiamos mucho en cada individuo. Y pueden apreciar esto de diferentes formas. No sé si pueden leer aquí, del lado izquierdo es pre y del lado derecho es post-EM. Y vean que las señales son básicamente la misma. Y cuando comparamos pacientes con controles, algo parecía en la población de pacientes, que lo vemos reflejado aquí del lado superior izquierdo de este recuadro. Un conglomerado de autoanticuerpos jamás presente en los controles. ¿Y qué es esto? Bueno, pues es sorprendente. Es una secuencia de peptídica de una prolina y luego arginina y serina y presente en péptidos en 54 diferentes proteínas humanas. Pero todavía más poderosa la asociación con una serie de proteínas de herpes virus, en particular una proteína lítica IRF2, que es del Epstein-Barr. Y esto sugería que quizá habría una respuesta inmunitaria única al virus del Epstein-Barr que algunas personas producen y que les predispone o es el desencadenador del ciclo de desarrollo de la esclerosis múltiple. Desafortunadamente solamente está presente en 12 a 15% de los pacientes. Pero estas son epítopes lineales y hay otras formas ahora de hacer un cribado de las proteínas completas utilizando estructuras tridimensionales. Y la mayoría de los anticuerpos reconocen estas estructuras tridimensionales, y con el aprendizaje por máquina y la inteligencia la artificial quizá nos ayude. Luego tenemos esta cohorte en UCSF y encontramos exactamente lo mismo, y la concentración de estos anticuerpos está dramáticamente elevada en el líquido cefalorraquídeo comparado con el sangre. En una gran cohorte de la cual obtuvimos de pacientes con un primer ataque de esclerosis múltiple sin tratamiento. Así que es una señal robusta presente antes de que empiece la enfermedad y continúa a lo largo del curso de la enfermedad. Revisando la literatura, dos grupos de nuestros colegas vio este fenómeno hace 20 y hace 10 años. Y está
digamos, escondido, está escrito en los artículos y a veces no apreciamos lo que encontramos. Lo tiene así como medio escondido. Pero bueno, Hammer, que estaba tratando de ver cómo los pacientes de EM desarrollaban de anticuerpos contra el virus de Epstein-Barr. No voy a decir mucho al respecto de esto, pero sí sabemos que el tratamiento temprano es mejor y esto derivado de la experiencia de la vida real. Si empezamos con tratamiento altamente efectivo desde un principio, esto no es de sorprender para nada, pero la progresión silente en pacientes que tienen EM recurrente en el estudio de ocrelizumab, y recuerdan, era ocrelizumab versus interferón. Y aquí pueden ver que el interferón en negro y ocrelizumab en azul. Vean la proporción de pacientes que están neurológicamente peores y generalmente es un poquito pequeña. A lo mejor es la vibración más, o tienen un poco más de ataxia en una mano, o tienen pérdida visual de visión cruzada pequeña. Aquí tenemos los resultados durante la fase doble ciego y pueden ver que con el interferón 6% de los pacientes por año empeora, y eso nos lo dicen los pacientes incluso con buen tratamiento. Dicen, no puedo manejar la pelota de soccer sin caerme. Pero para nosotros podría no parecer algo tan importante, pero para ellos sí lo es. Pero con ocrelizumab lo bloqueamos en 40%, pero no por completo. Durante la extensión de 10 años del estudio abierto, continuamos siguiendo con esta ruta de 3% empeorando con ocrelizumab, y cuando están con interferón, los pacientes podían moverse al ocrelizumab, pero no se recuperan. Aquellos pacientes que empiezan con el tratamiento menos efectivo, incluso por 2 años solamente, jamás se recuperan en términos de su evolución. Y veamos aquellos pacientes con EM de nuevo inicio sin discapacidad y que vienen en este estudio y que solamente han tenido síntomas promedio 7 meses. Veamos qué pasa con ese grupo. Y aquí lo tenemos. Y después de 10 años lo que observamos es que solamente 17% de estos pacientes tenía algo peor, es decir, la curva más baja. Y en esa curva roja alta son pacientes que recibieron interferón por 2 años y 8 años de ocrelizumab. Y parecen exactamente similares que la población general. Temprano es mejor con una terapia altamente efectiva. Creo que tenemos una gran oportunidad aquí en México y en la Ciudad de México en particular de aprovechar la población tan heterogenéticamente diversa que tenemos. Y hay un artículo que se publicó en Nature hace un par de semanas en México sobre esto, y hemos trabajado con investigadores de México sobre la genética de EM, y cuando combinamos genética y biomarcadores con análisis clínico detallado, pueden salir cosas maravillosas, y esto es justamente el tipo de cosas que tenemos que ir construyendo sin saber exactamente lo que va a ocurrir. Quiero mostrarles a un paciente mío que desafortunadamente murió en enero de este año por EM progresiva, pero quien muy amablemente, a pesar de ser judío y estar contra las autopsias, donó su cerebro y médula espinal para el estudio y pudiéramos ayudar en esto. Había estado con rituximab y luego por ocrelizumab durante 17 años seguidos, mucho antes del mejoramiento de los tratamientos. En California, seguramente algunos saben que empezamos a tratar cuando empezamos a ver los beneficios positivos, pero él ya estaba discapacitado, tenía una EM avanzada antes de empezar su tratamiento y ya estaba el escenario puesto en el sentido de que no iba a ser tratable. Hay 5 patologías que sabemos subyacen a la esclerosis múltiple. La principal es la que les mostré anteriormente y de las que hablé. Esta patología 1, es decir, estas
lesiones inflamatorias de la sustancia blanca que está presente ahí, pero hay otras patologías. En ocasiones estas placas de cicatrización se reactivan y les denominamos lesiones activas crónicas y son de microglia y de plasmablastos y células B alrededor de esta área. También les hablé de la enfermedad meningia, que esta es otra causa de patología de esclerosis múltiple. Y luego tenemos la microglia y células T, CD8 citotóxicas que infiltran el tejido cerebral normal y causan una degeneración difusa de sustancia blanca. Y por supuesto, todavía tenemos la enfermedad asociada con la edad. Pero ¿qué pasa en aquellos pacientes tratados contra células B y que sigue teniendo este tipo de problemas? ¿Qué pasa en sus cerebros? Todas las células B desaparecieron. Aquí nuevamente. Vean estas células azules acá. El paciente no tenía una sola célula B, ni siquiera en las meninges, pero tampoco en el vaso. Pero la microglia y las células T citotóxicas estaba causando destrucción tisular continua. Creo que tenemos una enorme oportunidad para pensar en múltiples enfermedades y ver y saber cómo movernos, si empezar con la supresión y de la supresión a la curación. Tenemos ahora una mapa de rutas para saber cómo hacerlo en esclerosis múltiple, para elegir y seleccionar a pacientes en etapas muy tempranas de la enfermedad. A lo mejor hay un estudio de intervención de EBV que pudiera utilizarse, como en la diabetes tipo 1 o artritis reumatoide. A lo mejor hay algo más agresivo, pero no sabemos todavía. Más allá de la supresión de la enfermedad, ¿cómo pensar en la cura? Con una leucemia de células B, si no hay evidencia de la enfermedad durante 3 años, estas personas jóvenes en general tienen menos de 1% de probabilidad de que regrese la leucemia. Y justamente es el tipo de modelos que necesitamos en enfermedades autoinmunes para poder empezar a pensar cómo llamarle a una respuesta completa. Y esta se basaría en biomarcadores, en imágenes que nos permite visualizar la progresión de EM, que no lo logramos todavía, o quizá un biomarcador sérico del líquido cefalorraquídeo. Y creo que esto se aplica para todas las enfermedades autoinmunes. Estamos terminando apenas un estudio en donde enrolamos a nuestro último paciente, Bruce Creel. Es un estudio en donde estamos tratando a los pacientes desde antes de la enfermedad con dosis altas de ocrelizumab, y a los 3 años buscamos desaparición completa de bandas oligoclonales y otras evidencias de que la esclerosis múltiple está presente. A lo mejor va a funcionar, quizá no. Para las personas que ya tienen EM establecida, hay otras células en las que tenemos que trabajar, porque las células B han desencadenado la microglia y células T citotóxicas que ahora operan de manera independiente. Y muchos de ustedes conocen los inhibidores de la tirosina sinasa de Bruton y quizás pueda ser una terapia para EM. A lo mejor son tóxicos selectivamente a células B, plasmacitos y macrófagos y microglia, sin ninguna otra célula afectada. El problema del ibrutinib y otros inhibidores de TK que se utilizan para enfermedades de células plasmáticas es que no son selectivos. Hay demasiadas sinasas que tienen efectos fuera de blanco en casi otras 60 sinasas. Así que ahí es de donde se deriva la mayoría de la toxicidad. Me siento muy entusiasmado por este tipo de inhibidores para pacientes para personas como mis pacientes que ya tienen EM establecida. Y hay otras áreas interesantes para la microglia que sabemos es un culpable de la demencia frontotemporal, quizá también de la enfermedad de Alzheimer, y podría ser la terapia para EM. Sería un tratamiento terrible, excelente para la enfermedad de Alzheimer. Y luego las células TCD8. Creo que el desafío y la gran oportunidad
para grupos que tienen colecciones organizadas de datos clínicos, y en México, donde la mitad de la atención médica se realiza a través de los servicios nacionales, pues existen oportunidades de definir realmente la historia natural de largo plazo de estas enfermedades, la verdadera. ¿Cuáles son los esquemas de inducción y de mantenimiento adecuados? Las empresas farmacéuticas no van a dejar de estudiar cuánto menos del fármaco podría utilizarse. ¿Cuáles son los criterios para suspender? ¿Y cómo monitorear a los pacientes fuera de tratamiento? ¿Me dan 2 minutos más? En UC San Francisco hemos tratado de pensar en cómo desarrollar tratamientos de manera más efectiva en personas que tengan una variedad de enfermedades, muchas de las cuales empiezan en cerebro, que otras enfermedades inmunes que suceden que se originan en la sangre. Pero el progreso y modelos que tenemos, y el progreso ha sido espectacular en en esclerosis múltiple, en enfermedades degenerativas infantiles y todo, pero quizá no sean tan eficientes, quizá por la forma como estructuramos las cosas. Lo que hemos hecho en UCSF es crear un instituto de neurociencias que aborde todas las ramas de la neurociencia: neurología, psiquiatría, neurocirugía, ciencias básicas, medicina interna, radiología, patología. Todas las disciplinas, y enfocarnos en un edificio común, digamos, en el descubrimiento de enfermedades, y ayudar a los jóvenes a pensar en hacer cosas que pudieran ser una ruta novedosa, o quizá algo que no sea una locura, y pensar y enseñarles cuándo puede ser algo útil y cuándo no, y se puedan mover a algo más eficiente. Pero un campo de centros de atención no es suficiente, así que hemos generado un hub en donde tenemos diferentes instituciones de diferentes lugares, donde tenemos el Instituto de Allen de Ciencias cerebrales y otras diferentes que aparecen en la diapositiva, en donde hemos establecido alianzas maravillosas. Necesitamos ingeniería, computación, imagenología nueva. Necesitamos aprendizaje con máquina, inteligencia artificial. Hay personas que tienen carreras en tecnologías de inteligencia artificial, y creo que nosotros podemos alentarlos a entrenarse en las diferentes áreas que van a ser grandes en el futuro, y que quizá puedan producir descubrimientos maravillosos que nos enseñen mucho sobre enfermedades cerebrales y cómo prevenirlas y cómo tratarlas y curarlas. Entonces, para los jóvenes aquí presentes y en línea, los próximos años van a ser maravillosos e increíbles. Hay cientos de personas a quien tengo que agradecer, pero aquí quiero agradecer a la Academia Mexicana de Medicina por su gran amabilidad y gentileza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Hauser, por esta magnífica conferencia magistral.